Dentro de las disfagias bajas o esofágicas tenemos que hacer una subdivisión en dos tipos. Tenemos las disfagias mecánicas y tenemos las disfagias neuromusculares. ¿Qué entendemos por disfagia mecánica? Las disfagias mecánicas son aquellas que se producen porque algo crece dentro de la luz del esófago, algo disminuye el calibre de la luz y en consecuencia dificulta el paso de la comida. Es decir, una disfagia mecánica es una disfagia obstructiva. ¿Qué es en cambio una disfagia neuromuscular? Son disfagias motoras. ¿Cuál es la única función del esófago? La única función que tiene el esófago es la peristalsis, es moverse para propulsar, para empujar la comida hacia el estómago. Hay pacientes que tienen patologías que provocan una alteración de esa onda peristáltica y hacen que el movimiento esofágico no sea propulsivo, no empuje adecuadamente. Y en consecuencia asocian este tipo de disfagia. Entonces, disfagia mecánica tenemos que relacionarlo con causa obstructiva, y disfagia neuromuscular debemos relacionarlo con alteración en movimiento, alteración en la peristalsis. Dentro de las disfagias mecánicas y dentro de las disfagias neuromusculares debemos hacer otra subdivisión. Ambas dos pueden ser intermitentes o pueden ser continuas. ¿Qué es una disfagia intermitente? Pues aquella que sucede unas devoluciones sí y en otras no. Son pacientes que van a una consulta y dicen, mire doctora, yo a veces trago y trago bien, pero en ocasiones, comiendo algo parecido, oiga, a mí se me queda atascado. Y el paciente no sabe decirte por qué unas veces nota la disfagia y otras no. En cambio, ¿qué es una disfagia continua? Una disfagia continua es aquella que sucede en todas y cada una de las devoluciones. Cada vez que el paciente traga, nota la disfagia. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que debemos recordar para el MIR de disfagia mecánica intermitente? Pues son los anillos o membranas. ¿Por qué los anillos o membranas, siendo algo obstructivo, siendo algo que disminuye el calibre de la luz, da una disfagia de tipo intermitente? Bueno, pues se debe a que estos anillos tienen dos componentes. Tienen un componente de tejido fibrótico, de tejido duro, y tiene un componente de músculo liso. Ese músculo liso, cuando está relajado, permite el paso de la comida con facilidad. En cambio, cuando ese músculo liso se contrae, es lo que condiciona la aparición de la disfagia. ¿Qué ejemplo nos tenemos que acordar para el examen de una disfagia mecánica continua? Pues dentro de las disfagias continuas podemos poner dos ejemplos. Uno maligno, que es el cáncer de esófago. El epitelio del esófago es un epitelio plano o escamoso. Por lo tanto, el tumor que deriva de ese epitelio es el carcinoma epidermoide del esófago. Cualquier cáncer, al ir creciendo dentro de la luz esofágica, condiciona una disminución del calibre de la luz y, en consecuencia, ocasiona este tipo de disfagia. Si pensamos en una patología benigna que también ocasiona una disfagia esofágica mecánica continua, debemos pensar en las estenosis pépticas. ¿Qué es una estenosis péptica? Entendemos por estenosis péptica aquellas que se derivan de la enfermedad por reflujo. Los pacientes con reflujo gastroesofágico, los pacientes que tienen un paso del ácido del estómago hacia el esófago, tienen daño a nivel esofágico a consecuencia del contacto con ese ácido. Ese daño ocasiona la aparición de ulceraciones, de heridas, que es lo que se conoce con el nombre de esofagitis. El organismo, de manera espontánea, tiende a cicatrizar esas heridas, tiende a cicatrizar esa esofagitis. Esos fenómenos de cicatrización repetida ocasionan la aparición de cicatrices en el esófago. La cicatriz en el esófago es depósito de fibrosis. En consecuencia, esa fibrosis que se deposita en la pared disminuye el calibre de la luz del esófago y hace que aparezca este tipo de disfagia. Siempre que en el MIR, en un caso clínico, os hablen de que un paciente tiene una estenosis, aunque os digan que endoscópicamente parece benigna, lo primero que hay que hacer con todas estas estenosis es biopsiarlas. El endoscopista no tiene la capacidad de decir si una estenosis es benigna o es maligna. Al endoscopista se lo puede parecer, pero el que debe confirmar si una estenosis es benigna o no debe ser el anatomopatólogo. Así que es obligatorio biopsiar todas las estenosis hasta las que parezcan benignas endoscópicamente. Dentro de las disfagias neuromusculares, la patología que da una disfagia intermitente es el espasmo esofágico difuso y la que da una disfagia continua son dos, son la esclerodermia y la acalasia. De la esclerodermia para el MIR, para las disfagias, para digestivo, tenéis que saber poco. Debéis recordar que la parte más afectada del esófago es el tercio distal. Y yo suelo deciros, para que os acordéis, que la esclerodermia lo que provoca a nivel esofágico es un esófago flojo. ¿Y por qué digo yo que da un esófago flojo? Siempre que hablemos de trastornos del movimiento, de trastornos motores, debéis recordar que la prueba diagnóstica de elección es la manometría. La manometría nos da información sobre dos componentes de la deglución. Por un lado nos informa de cómo se mueve el cuerpo del esófago y por otro lado nos informa de cómo se comporta el esfínter esofágico inferior. Para que podamos deglutir normalmente, lo primero que debe suceder es que el cuerpo del esófago empuje adecuadamente la comida. Y a continuación lo que debe pasar es que el esfínter esofágico inferior se relaje, se abra, para que esa comida pueda pasar del esófago al estómago. Por eso, para hablar de trastornos motores, para hacer un diagnóstico manométrico, debemos saber cómo se comporta tanto el cuerpo como el esfínter, ya que a veces el trastorno del movimiento se debe a una falta de movimiento del cuerpo esofágico, o bien a una falta de apertura del esfínter, o bien a una combinación de ambos factores.
Entonces, en la esclerodermia se ve un esófago flojo porque manométricamente lo que se objetiva es una pérdida de tono del cuerpo del esófago, así como una pérdida de tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, por un lado, como el cuerpo esofágico empuja menos de lo que debe, estos pacientes perciben la disfagia. Y por otro lado, como el esfínter esofágico inferior está abierto más tiempo del que debe, estos pacientes asocian reflujo gastroesofágico. ¿Qué tratamiento ofertamos a estos enfermos? Bueno, pues para la disfagia les administramos procinéticos, que son fármacos que ayudan al movimiento del cuerpo del esófago. Y para el reflujo, para esa falta de tono a nivel del esfínter esofágico inferior, les damos inhibidores de la bomba de protones o omeprazol, como cualquier otro paciente que tenga enfermedad por reflujo.